Iglesia, buenos días. Buenos días, ¿cómo está la iglesia del Señor? Bendecidos. Amén. Bueno, voy a invitarle también a que esté de pie. Vamos a orar por lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial. Tenemos que unirnos en oración por lo que está pasando en Israel, en la Franja de Gaza. No dejar de orar por la situación de Ucrania con Rusia y tantas cosas que estamos viviendo en estos tiempos. Si usted puede estar de pie, le agradezco para que oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Dios, cuando miramos todas estas atrocidades, Señor, que de hecho incluso nosotros como nación hemos vivido también tiempos muy oscuros, tenemos que decirte, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de todo lo que está sucediendo allí, Señor, entre Israel, este grupo terrorista Hamás, aún los palestinos, Señor. Dios, tu palabra dice que tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Tu palabra dice que tú mandas a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, Señor. Dios, y oramos tanto por los unos como los otros, para que vengan al arrepentimiento, Señor. Para que de alguna manera, Señor, tú obres en sus vidas, oh Dios de los cielos, y de toda esta situación tan terrible, Señor, tan dolorosa, salga algo bueno, Señor. Es que ellos entiendan que te necesitan a ti, que necesitan de corazón volverse a ti, al único Dios verdadero, Señor. Oh Dios, que se abran puertas para la evangelización en estos territorios, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tú te glorifiques, para que tú intervengas, bendito Dios de los cielos y Padre amado. Por favor, Señor, obra de una manera especial en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, hermanos. Busque por favor en su Biblia. Vamos a leer dos textos bíblicos, dos pasajes. El uno está en 1 Corintios 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6. Y el otro es en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13. Vamos a leer este primer pasaje, 1 Corintios 12, 4. Dice la palabra del Señor: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, leemos de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Puede tomar asiento. Vamos a continuar con nuestra temática que traemos desde hace algunos días. Hemos hecho algunos pares, pero necesitamos tener claro todo lo que son los dones espirituales. Si vamos al texto de 1 Corintios 12, lo primero que el apóstol Pablo dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y de una manera específica habla de los dones espirituales, que ya los vimos. Sí, el don de sabiduría, palabra de sabiduría, discernimiento, ciencia, fe, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Ya
vimos cada uno de esos. Vamos a entrar a la segunda parte cuando él dice hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y vamos a fundamentarnos en Efesios capítulo 4. Efesios 4 nos dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el apóstol está hablando de 5 ministerios como tal, que son puestos dentro de la iglesia para perfeccionar, para madurar a los santos, al cristiano, dice, para la obra del ministerio. Entonces nace una pregunta: ¿por qué toda esta temática? ¿Por qué tomarnos el tiempo para esto? Porque necesitamos entender cada uno de nosotros cuáles son los dones que Dios ha puesto en nuestra vida. Muchos de ustedes están llenos de dones, pero no los están utilizando. Están ahí sentados, o algunos no saben cómo usarlos. Pero lo que Dios está pensando es en un cuerpo que tiene muchos miembros, donde cada miembro cumple una función específica. Y en cada uno de esos miembros Él ha colocado unas habilidades. Por eso hablamos de los dones espirituales. Pero hay unos ministerios, digámoslo así, que son la base para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia pueda avanzar. Ojo, el fin de los ministerios, o sea, como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso quiere decir para que cada uno de nosotros podamos servirle al Señor, podamos servir dentro del cuerpo a la obra que Él nos ha encomendado. Entonces, hemos escuchado de algunos que quieren servir en la iglesia, que cuando vamos a empezar a abrir todo este abanico para que puedan involucrarse, pero para eso necesitamos conocer primero la doctrina, necesitamos entender cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de los dones ministeriales o de los ministerios, lo primero que tenemos que decir es que no son elección humana. El texto dice, y Él mismo constituyó, Él mismo estableció. O sea, quien establece un ministerio como apóstol, como pastor, como profeta, como evangelista o maestro, es el Señor Jesucristo. No es que a mí me gustaría. Quizás algunos dicen, ay, yo quisiera ser un apóstol o ser un evangelista o ser un profeta. No se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios decidió hacer con mi vida desde antes de la fundación del mundo. Se trata de lo que Dios determinó o quiere hacer con mi vida dentro de la iglesia. Entonces, quien establece los ministerios es el Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener cuidado con esos ministerios que surgen donde las personas se autoproclaman ellos mismos como apóstoles, como profetas, y debemos tener cuidado con esto, porque lo que produce eso es daño y es confusión para la misma iglesia. Ahora, dice que los ministerios, el fin de ellos es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo. Escúchenme, un ministerio nunca es para destruir la iglesia. Un ministerio nunca es para dañar a alguien, jamás. Por eso hay que aprender a utilizar los dones que Dios nos ha dado. Hay personas que llegan y tienen un don o tienen un llamado y lo utilizan mal porque no saben cómo comunicar la verdad, porque no saben cómo hablarle a las personas. Y en vez de la persona sentirse edificada, en vez de la persona sentir que Dios le está haciendo un llamado a un cambio, las personas se sienten juzgadas y señaladas, criticadas y
inmediatamente se pierde la efectividad de ese mensaje o de ese don. Dice que estos dones, escúcheme bien, estos ministerios van a estar presentes hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, estos dones estarán vigentes hasta que Cristo venga por nosotros. Por eso lo que dicen algunos de que estos ministerios han cesado están totalmente equivocados. Porque la meta de Dios es llevarnos a cada uno de nosotros a la estatura de Cristo. Es formar a Cristo en cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo hace? Lo hace utilizando los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Así lo hace. Lo hace utilizando la palabra. Lo hace por la gracia que el Espíritu Santo opera en cada uno de nosotros. Pero váyase esta mañana pensando lo siguiente. Dios quiere que usted y yo lleguemos a la estatura de Cristo. Lleguemos a ser como Él en su carácter. Dice acá que hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Entonces, en esa medida, Dios está trabajando todos los días en nosotros para hacernos más como Cristo. El Espíritu está trabajando para hacernos más como el Señor a cada uno de nosotros. Ahora, cuando hablamos, y vamos a entrar ya a definir lo que es el ministerio de un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Podemos mirar la definición, viene del griego apóstolos, quiere decir uno que ha sido enviado. Uno que ha sido enviado. Eso en esencia es un apóstol. Ahorita voy a ampliarle un poco más la definición. Ahí está. También es un delegado, específicamente embajador del evangelio. Oficialmente como comisionado de Cristo, con poderes milagrosos, es un mensajero. Ahora, lo que debe venir a nuestra mente son dos cosas. El primer apóstol que conocimos es el Señor Jesucristo. Él es el enviado de Dios para salvar a la humanidad. Él vino y estableció el reino con poder. Nos dejó ver milagros, sanidades, señales con poder. Jesús establece a sus 12 discípulos como apóstoles. Y ellos hicieron lo mismo. Jesús le da, o la iglesia nace mejor con la venida del Espíritu Santo. Y lo que hacen los apóstoles es empezar a edificar la iglesia. Ellos evangelizaron, ellos formaron la iglesia, ellos dieron doctrina, ellos fueron usados por el Señor con milagros y con señales. Vamos a leer algunos pasajes en la Escritura para mirar en primer lugar a Cristo como apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1. En varios pasajes de la Escritura vamos a ver, especialmente en el Evangelio de Juan, se habla mucho del enviado. Y el enviado es el Mesías, es el mismo Jesús. Hebreos 3:1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El escritor de Hebreos está diciendo que Jesucristo es un apóstol, Él es el enviado de Dios. Ahorita vamos a ver algunos distintivos de ellos. En Juan capítulo 17, versículo 3, por favor, se va a utilizar otro término. Ya no se va a hablar del término como apóstol, sino que se utiliza el término enviado. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si usted busca, si tuviera la posibilidad de mirar
en una concordancia, en un diccionario bíblico, el término enviado aquí es el mismo término para referirse a apóstol. Entonces, en esa medida, nuestro Señor Jesucristo, ojo, es el enviado. ¿El enviado de quién? ¿Quién envió a Cristo? El Padre, Dios. El Padre lo envió. Él es el enviado. Ahora, vamos a mirar el apostolado de los discípulos de Jesús. ¿Por qué ellos son llamados apóstoles? Lucas capítulo 6, versículo 13. Lucas 6:13 dice: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó. ¿Cómo lo llamó? Apóstoles. Y es interesante porque los discípulos de entrada no entendían el propósito que Jesús tenía con ellos. Jesús los está viendo a ellos como enviados, apóstoles, pero ellos son comisionados solamente cuando Jesús resucita y los está 40 días con ellos y los manda a ser testigos, a predicar el evangelio. Y ellos no entendían. A veces, déjeme decirle, la iglesia está llena de personas que Dios ha colocado dones, llamamiento, gracia, bendición en nuestras vidas. Y a veces por desconocer los dones, por desconocer el llamado, por desconocer qué lugar en el cuerpo de Cristo ocupo yo, estamos a veces distraídos, no estamos haciendo aquello para lo cual Dios nos llamó. Y déjeme decirle algo en esta mañana. Dios no nos llamó solamente a tener una familia, a tener un trabajo donde a través de él somos bendecidos, subsistimos, tenemos todo lo necesario. El propósito que Dios tiene con tu vida es un propósito eterno. Y como es un propósito eterno, Dios sabe que tú y yo somos útiles dentro de la iglesia. Y por eso nos ha dado unas habilidades, unos dones. Y quizás entre ustedes, y estoy convencido de eso, hay algunos que tienen llamado ministerial, pero todavía no lo conocen. O a veces por estar distraídos en las cosas de esta vida, no nos damos cuenta lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando usted mira la vida de los 12 discípulos de Jesús, ellos eran judíos, creyentes en la ley, no eran reconocidos, no eran de la élite, pero el Señor tenía un llamado. Y el llamado que tenía era más a ser que pescadores, que recaudador de impuestos, que el oficio que ellos hacían. Dios tenía un llamado. Y Dios tiene un llamado para tu vida. Y Dios quiere que le sirvas. Para eso son los ministerios. Ahora, lo decía en el primer culto, mira, cuando Dios nos permite tener a otras personas que pueden enseñar, sea en las escuelas de líderes, en los grupos de célula, acá mismo en la iglesia, son diferentes ministerios. Una cosa es el ministerio de un profeta y la manera como enseña, sí, como ministra, que el ministerio de un apóstol o de un maestro o de un pastor. Aunque es la misma palabra, su énfasis y la manera como Dios le usa es diferente. Y Dios, según lo estamos viendo en el texto, requiere de esos 5 ministerios para edificar su iglesia. Así que, por favor, cuando alguien más esté enseñándole la palabra, no cierre su corazón a eso. Tenga apertura para escuchar lo que Dios quiere hablarle a través de ese ministerio. Ahora, note que dice el texto de Lucas que el Señor mismo los llamó apóstoles y son conocidos como tal. Ahora, hay una situación que se presenta y es que uno de ellos se torció. Judas. Y había que reemplazar a Judas, había que buscar a alguien que reemplazara a Judas. Algunos teólogos llegaron a decir
que el que debió reemplazar a Judas era el apóstol Pablo. Yo creo que Dios en su soberanía permitió que los apóstoles en su momento, Pedro y los demás, eligieran a Matías. Solo que Pablo es usado por el Señor y su apostolado es más orientado hacia los gentiles. Pero mira el requisito de un apóstol en el Nuevo Testamento, en el tiempo en que ellos fueron a elegir el sucesor de Judas. Hechos capítulo 1, versículo 21 al 22. Ahí está claramente cuál era el perfil de este sucesor. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Este que iban a nombrar y aquel que era considerado apóstol debió estar con el Señor Jesucristo en vida. Y en este caso, recibir las enseñanzas de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué era tan necesario que ese apóstol hubiese estado con Cristo, recibir de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia iba a nacer y porque los que tenían la autoridad para hablar de Cristo eran los que estuvieron con él. Eso se llama una autoridad apostólica. Por eso leemos en Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En ese tiempo no estaba escrito el Nuevo Testamento, solo estaba la ley y los profetas. Pero como el canon bíblico no se había hecho, solo era muy reciente todo lo que había pasado con el Señor. Todavía Pedro no se había puesto a escribir, Mateo, ni Lucas, ni Juan no habían escrito nada de lo que ellos habían vivido con el Señor. Todavía en ese momento Pablo estaba por ahí haciendo locuras y había que esperar que tuviera el encuentro con el Señor para luego venir y escribir todo lo que escribió. Entonces los apóstoles eran los que tenían la autoridad para enseñar la palabra en ese momento, porque ellos eran testigos de Cristo, testigos de lo que el Señor había hecho. Debían ser testigos del bautismo de Jesús. Y uno dice: ¿y por qué? ¿Sabe por qué? Porque en Mateo 3:17, cuando Jesús fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Había un testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y ellos tenían que tener ese testimonio. Debían ser testigos de la muerte y la resurrección de Cristo. Y debían ser testigos de la ascensión de Cristo, del regreso de Jesús allá. Entonces, cuando uno mira, ese era el requisito. Por eso ellos eligieron a aquellos que habían allí entre ellos, y ahí estaba Matías y fue elegido como tal. Entonces aquí nace una pregunta: ¿por qué Pablo entonces es considerado apóstol? Déjeme decirle que Pablo es considerado apóstol porque el mismo Señor Jesús lo nombró. Nadie ganó al apóstol Pablo, no hubo una intervención humana, nadie evangelizó a Pablo. El mismo Señor Jesús tuvo un encuentro con él. El mismo Señor Jesús lo discipuló, lo mentoreó, le enseñó. El mismo Señor Jesús lo nombró apóstol. Y usted me dice: pastor, ¿eso dónde está? Vaya a Hechos capítulo 26, versículos 16 y 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y esto, mira hermano, esto es tan importante lo que yo le estoy enseñando, porque hoy hay muchos apóstoles, porque hoy hay muchos profetas nombrados por ellos mismos, y no están muchos de ellos a veces ni bajo la cobertura de una iglesia, se han autonombrado, y eso es un tema muy delicado. Ahora, mire lo que dice Hechos 26, 16. Cuando Jesús le habla a Saulo, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti.
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y aquellas en que me apareceré a ti. O que el Señor le está diciendo a Pablo, no solamente vamos a tener este encuentro, tuvieron varios encuentros, varios momentos. Por eso cuando Pablo habla de la cena del Señor, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que les he enseñado. Pablo no estuvo en la última cena, Pablo no era parte de los 12, pero el Señor Jesús le habló a Pablo, le enseñó lo que necesitaba saber. Y lo decía en el primer culto. ¿Quién más habló con autoridad y con sabiduría y profundidad de la gracia sino Pablo? Ni siquiera Pedro, ni siquiera Juan hablaron de ello como habló el mismo apóstol Pablo. Entonces Dios tiene un ministerio, Dios tiene un llamado, Dios tiene un propósito. ¿Quién escribió casi todo el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Porque Dios tiene un propósito. Y es lo que tú tienes que pensar en esta mañana, mi hermano. Dios no solamente te salvó para librarte del infierno. Si Dios estuviera interesado solo en librarte del infierno, el día que te convertiste al Señor te hubiera asegurado y te lleva de una. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado. Por eso necesitas descubrir cuáles son los dones que Dios ha puesto en tu vida, para que puedas servirle al Señor. Ahora, en el versículo 17, el Señor le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes, ¿ahora qué? Te envío. ¿Y qué quiere decir la palabra enviado? Apóstol. Si usted la busca en el griego es apóstolos. Es la misma palabra. Entonces, el mismo Señor Jesús lo envió. ¿Y qué significa apóstol? Uno que ha sido enviado. Entonces Pablo fue enviado por el Señor. Algunos, por eso en algún momento algunos dudaron del apostolado de Pablo. Pablo dice, el sello y mi apostolado son ustedes. Aquí hay una evidencia. Porque ahorita le voy a decir qué hace un apóstol. Hoy los apóstoles y hoy los profetas y hoy los pastores y hoy muchos ministerios, ¿qué quieren? Déjeme decirle con mucho temor y temblor. Quieren reconocimiento para ellos. Quieren fama. Quieren dinero. Cuando yo miro el ministerio de los apóstoles, el ministerio de los ministros en el Nuevo Testamento, yo veo gente entregada. Yo veo gente rendida. Yo veo gente dispuesta a morir por Cristo. Yo quiero que pensemos una cosa esta mañana. ¿Nuestra fe nos alcanza a todos los que estamos aquí para morir por Cristo? Si viene una persecución sobre la iglesia, como vendrá, usted y yo estamos listos para defender nuestra fe. ¿Estamos listos para mantenernos firmes en nuestra fe y morir por causa de Cristo? ¿Usted quiere saber qué es el Evangelio? Si usted y yo queremos saber qué es el Evangelio, leamos los 4 Evangelios y el libro de Hechos. Ahí está el modelo perfecto de lo que es el Evangelio. Pero a veces nos enseñaron a nosotros, no, venga que el Señor lo va a salvar, venga que el Señor lo va a prosperar, venga que el Señor lo va a restaurar. Pero no le dijeron, venga, arrepiéntase primero para que el Señor lo pueda salvar. Y no le dijeron a usted y a mí, como le dijeron a Pablo, pues claro, a Ananías Jesús le dijo, porque yo le mostraré lo mucho que es necesario padecer por mi nombre. Yo le digo, el día que usted le entregó su vida a Cristo, si le hubieran dicho te van a matar por ser cristiano, usted y yo le hubiéramos entregado nuestra vida a Cristo. Yo creo que lo hubiéramos pensado. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros no dimensionamos la grandeza de la salvación. No dimensionamos la grandeza del reino. No dimensionamos todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros y lo que quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, si usted y yo miramos, Saulo de Tarso o Pablo fue nombrado apóstol por el mismo Señor Jesús.
Vaya a Gálatas capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Sabe que Pablo le puso un sello aquí a este saludo? Pablo dice, yo soy apóstol. Y yo soy apóstol no porque la iglesia me nombró apóstol, sino el Señor Jesús. Pero no solo habla de Jesús como tal, sino que resucitó de los muertos. Está dando testimonio de que ha creído en el Cristo resucitado. Ahora, en el versículo 11, vaya ahí mismo, de Gálatas 1, mire lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Oiga, qué cosa. ¿Cómo es Dios? La multiforme gracia y sabiduría de Dios. A unos los eligió para que estuvieran con Él 3 años, poco más de 3 años. Y al otro, que es considerado apóstol y que lo es, Él mismo se le presenta, se le revela, y Jesús se toma el tiempo de discipular a Saúl. Pablo lo dice, yo recibí el evangelio por revelación de Cristo. Él mismo me lo enseñó. Ahora, ¿cómo lo hemos recibido nosotros? Yo quiero que usted haga memoria. ¿Cómo ha recibido el evangelio? ¿Cómo alguien algún día llegó a su vida y le compartió el evangelio y le habló de Cristo y le habló de la necesidad de arrepentirse? Y si no le dijo ese día que se tenía que arrepentir, hoy yo le digo que nos tenemos que arrepentir. Porque hablamos mucho de que Dios me ama, pero no hablamos de lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios de nosotros? Entonces, Él es un apóstol. Ahora, yo quiero que miremos las funciones de un apóstol. ¿Qué hace un apóstol? Viaja en avión y va a los mejores hoteles. Usa ropa de marca y tiene los mejores carros, las mejores perfumes. Las multitudes lo siguen. Y esa es la idea que hoy muchos nos han vendido de lo que es un apostolado. Mire, yo tuve la bendición de ser formado y trabajar con un apóstol, el apóstol Roberto Fink. Pero ni siquiera él pedía que le llamaran apóstol. Y alguna vez uno de los pastores le dijo, pastor, ¿por qué no te compras un carro mejor? Tú tienes la manera. Y él dijo, yo no voy a dañar la conciencia de hermanos de la iglesia. Yo no me voy a ir a un barrio bien necesitado en un carro último modelo cuando hay personas de allá que no tienen que comer. ¿Y sabe cómo le gustaba que le dijeran? Hermano Roberto. Algunos lo conocieron acá porque él vino a predicar acá varias veces. Y era su sencillez, era su manera. Otra cosa era escucharle sus historias, dónde le tocó dormir, dónde le tocó amanecer. Alguna vez estuve con mi esposa, estábamos en un reencuentro y la pastora Marilyn dijo que iba a ir, luego avisó más tarde que iba a estar con nosotros en ese reencuentro. Y un líder, yo no sé si por molestar, dijo, no, pongámosla a dormir por allá para que sepa lo que es sufrir. Y yo le dije, ¿sepa lo que es sufrir? ¿Usted no sabe quiénes son ellos? ¿Usted no saben que ellos siendo jóvenes dejaron Estados Unidos para irse a México a llevar el evangelio y que alguna vez fueron rodeados en su casa, los iban a matar por ser evangélicos? Usted no sabe de los lugares donde ese hombre ha tenido que dormir. Eso es un apóstol. Un apóstol no busca privilegios. Un apóstol, un hombre y una mujer de Dios están buscando honrar a Dios. No importa dónde le toque amanecer, dónde le toque dormir. Pero llegamos a un modernismo tal de que, claro, para ir a determinado lugar
hay que ponerle lo mejor. Pero cuando yo voy a la Escritura, veo a Pedro resucitando un muerto, y ese día se fue a dormir a la casa de un hombre que era un curtidor, que era considerado inmundo, que hacía un oficio que era considerado inmundo. Imagínate que Dios te use en un milagro de resucitar un muerto. ¿Dónde te quieren llevar? ¿Dónde te quieren poner? Hermanos, ¿a qué hora nos vendieron un evangelio así? ¿A qué hora nos vendieron un evangelio sin sacrificio? ¿A qué horas? Eso es lo que han hecho los falsos maestros. Eso es lo que han hecho los falsos profetas. Desvirtuar el evangelio. Hermano, lo que Cristo hizo es demasiado grande. Ahora, miremos las funciones. La primera función de un apóstol es establecer el reino, evangelizar. En Juan capítulo 20, versículo 21, dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús los envió como apóstoles a predicar. Pero queremos más claridad. Marcos 3:3. Vaya conmigo a ese pasaje. Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 2 para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, un apóstol predica el evangelio y es respaldado con milagros, con señales, con liberaciones, con cosas tremendas de parte del Señor. O sea que, escúchenme, ese don de apóstol tiene unos dones complementarios como los que vimos, don de fe, don de milagros. Muchas veces tienen el don de ciencia y discernimiento. Dice acá que Él les dio la autoridad, porque un apóstol tiene autoridad. Tiene autoridad de parte del Señor para sanar, para echar fuera demonios, para liberar, para restaurar vidas. En segundo lugar, un apóstol es un plantador y fortalecedor de iglesias. Planta iglesias. Él abre camino. Como tiene la capacidad de evangelizar, y volviendo al personaje que les hablaba, el pastor Roberto tuvo la posibilidad de plantar más de 1000 iglesias. Formó equipos de plantadores de iglesias, porque su visión todo el tiempo, el mensaje del pastor era las almas, ganar a los perdidos. Ese era su mensaje, el llamado a servir al Señor. Dice en Hechos 15, bueno, voy a leer Hechos 16:4 mejor. Ahí está Hechos 15:40 si lo quiere tener ahí. Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ojo, que aquí hay 2 cosas en este texto que hace un apóstol. Un apóstol planta iglesias, consolida las iglesias, pero ¿sabe qué hace? Cuida la sana doctrina. Dice, les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Usted va al capítulo 15 de Hechos y va a encontrar el primer concilio que hubo, donde había una disputa entre los judaizantes y los cristianos, porque algunos decían que los gentiles para ser salvos tenían que circuncidarse. Y entonces
hubo una reunión entre los ancianos, los apóstoles, y ellos marcaron directrices diciendo claramente que la salvación era por la fe, por arrepentimiento y fe, y que no tenían que circuncidar. Por eso este texto dice que ellos entregaban las ordenanzas que habían acordado. Vuelvo al asunto, tenían autoridad apostólica. Ya hablé de la otra tarea, era iniciar nuevas iglesias, cuidar la doctrina, Hechos 2:42. Y la cuarta cosa que hace un apóstol es establecer nuevos ministerios. En 1 Timoteo 1:3 dice, establecer nuevos ministerios. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuando hablamos de Timoteo, hablamos de un cristiano que Pablo en uno de sus viajes conoció, lo llevó con él, lo discipuló y lo estableció en la iglesia de Éfeso como pastor. Y cuando lo deja como pastor, mira el celo que Pablo tiene, le dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermano, el pastor de una iglesia, el líder de una iglesia que está al frente, tiene la autoridad para determinar cuál es la doctrina de la iglesia. Claro, de acuerdo a la escritura. Hoy hay muchas doctrinas, hay mucha confusión, hay muchos predicadores. En aquel tiempo estaban los judaizantes, había el nacimiento del gnosticismo también, habían otras corrientes de pensamiento, y Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Recuerde que ellos creían en Diana de Éfeso, la idolatría que había allí. Él tiene que poner orden, él establece ministerios y da directrices claras para la iglesia. Ahora, ¿cuáles son los distintivos de un apóstol? ¿Qué distingue a un apóstol? Es pionero para establecer nuevos ministerios e iglesias. Podemos decir que un apóstol es como un misionero. Él va a lugares donde otros no han ido. Por eso Pablo dice que él fue y llenó del evangelio lugares donde donde no había evangelio. Miren, nosotros, se lo voy a decir así, como iglesia deberíamos tener una visión apostólica. Usted va a barrios aquí en Sagún y en esos barrios va a encontrar que hay 5 o 6 congregaciones, pero va a veredas donde no hay nada. Hay un desbalance y eso pasa a nivel mundial. La mayoría de las denominaciones mandan misioneros a Europa, a Asia, a África, a muchos lugares, pero no están mandando misioneros al mundo no alcanzado. No están mandando misioneros a las etnias no alcanzadas. Se requiere eso, porque la Biblia dice que el evangelio va a ser predicado en todas las naciones, en todas las etnias, antes de que venga el fin. O sea que no va a venir el fin si el evangelio no es predicado en toda la tierra. Y es porque a veces nosotros no estamos haciendo bien la tarea. Ojo, estos apóstoles les gusta ir donde otros no van. Se adaptan a diferentes ambientes, siendo culturalmente sensibles y despiertos. Recuerdo la historia del pastor donde llegó a una etnia indígena y tenían la costumbre de recibir a la persona, comían algo con yuca y ellos primero lo masticaban, lo sacaban y se lo daban. Y a él le tocó comérselo, porque si no era una ofensa para ellos. O sea, estas personas tienen la capacidad de adaptarse a la cultura. Desean ministrar a las personas
no alcanzadas en otras comunidades. O sea, esas campañas que hacen los apóstoles, déjeme decirle, no deben ir dirigidas solamente a la iglesia, en menor medida a la iglesia, en mayor medida a los no cristianos, a los que no conocen al Señor. ¿Por qué? Porque en medio de eso hay manifestaciones, como las vimos hace poco acá, ¿cierto? Milagros, sanidades, liberaciones, pero lo más importante, ¿sabe qué es? La conversión. La conversión del no creyente. Un mensaje que llegue a ellos y que sea certificado, respaldado con esos milagros. Tienen responsabilidad para supervisar ministerios o grupos de iglesia, demuestran autoridad y visión para la misión de la iglesia y a través de ellos hay señales milagrosas que los acompañan. Vamos a ver si hay algunos apóstoles aquí esta mañana. Las cualidades: son aventureros. ¿Qué quiere decir? Tienen facilidad de salir de su tierra. Si usted no le gusta salir de su casa, si no estar apegado a su familia, a su tierra, usted no es apóstol. Estas personas tienen una facilidad para viajar, para salir. Son emprendedores, empresarios. ¿Por qué? Porque llegan a esas comunidades y tienen que generar recursos para que la iglesia se sostenga. Son perseverantes, se adaptan culturalmente al lugar, son sensibles a las necesidades de la gente, son arriesgados, o sea, hacen cosas por fe. Emprenden proyectos por fe y son impulsados por la causa. ¿Qué cuidados deben tener estas personas? Deben ser conscientes de que el abuso de autoridad puede apagar el espíritu en otros. O sea, a veces son autoritarios. Esto es lo que hay que hacer. Entonces cortan la creatividad, la capacidad de que otros puedan aportar. Necesitan ser afirmados y enviados por la iglesia. Voy a decirle algo. ¿Usted cree que el apóstol Pablo fue misionero, se desempeñó como apóstol y no había una iglesia que lo respaldaba? Lea el libro de Hechos. Ellos iban, predicaban el evangelio y volvían a la iglesia en Jerusalén y daban testimonio de lo que Dios había hecho. Escúcheme bien, ningún don debe funcionar por fuera de la cobertura de la iglesia. Ningún don. Y quiero hablar a aquellos que tienen un don profético. Algunos profetizan en su célula, en su casa, o van a profetizarle a personas en la casa, pero no profetizan aquí en medio de la congregación. Yo quiero verlos profetizando acá. ¿Para qué? Para que como iglesia podamos evaluar la profecía. Porque algunos presumen ser profetas, tener un ministerio, pero a escondidas. O sea, son profetas ocultos. Que el pastor no me oiga, que ese líder que es maduro no me oiga. No, aquí con mis ovejitas, que yo las controlo, que yo las domino, aquí yo profetizo. Hermano, así no funciona. Así no funciona. Cada ministerio, cada don debe estar bajo la cobertura de la iglesia. Y el apóstol tiene que tener eso claro. Pueden ser exigentes y pesimistas. ¿Por qué? Porque cuando alguien no logra lo que él deseaba, ellos dicen: pero usted es que no tiene llamado, usted es que no está haciendo la tarea, y pueden hacer sentir mal a las personas. Ahora vamos a mirar el siguiente ministerio, que ya les hablé en parte de él, que es el de profeta. El ministerio profético hoy y a través de los tiempos ha sido el más controvertido. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos que hubo mucha controversia en muchos momentos porque se levantaron falsos profetas.
Y escuche lo que hicieron. Desviaron al pueblo de Dios. Hermanos queridos, hoy nuevamente se los digo. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, no es lo que dice un profeta. Creo que hay profetas de Dios, creo que hay un ministerio profético, pero creo que han habido unos excesos, que ha habido manipulación, que ha habido engaño y que la iglesia muchas veces ha sido afectada por eso. El significado bíblico de profeta deriva del hebreo compuesto por los vocablos navi, que indica al que es inspirado por Dios, y roé, que significa vidente. Eso significa el que mira a través de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento los profetas eran llamados videntes. Común denominador en los escritos proféticos: vino palabra de Jehová diciendo. Dios traía una palabra al profeta, algunas veces le daba visión al profeta. Dios le mostraba la situación. Entonces, también es el portavoz de Dios. Uno que tiene un mensaje de Dios para su pueblo. O aquel que tiene la capacidad de entender los eventos a la luz de la Escritura. Por ejemplo, lo que está pasando hoy en Medio Oriente, entenderlo a la luz de la profecía. Un profeta hace eso muy bien y entiende muy bien las cosas. Ahora, el apóstol Pedro, que escribió también en una de sus cartas acerca de los falsos maestros y los falsos profetas, nos dice lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Ojo con esto, hermanos. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Pedro, si usted lee este capítulo, está hablando de la venida del Señor. Y de la venida del Señor hoy mucha gente está profetizando. Y han profetizado barbaridades. Alguna vez escuché a alguien que dijo que Jesucristo ya había venido por su iglesia. Y yo dije, ¿por qué te quedaste? Porque hay una cantidad de barbaridades que han salido. ¿Sabe cuál es el problema del ministerio profético? Es para edificar la iglesia, pero el asunto es que muchos presumen de tener el don, porque quieren mostrarse más espirituales, más importantes. Y yo esta mañana quiero advertirle a la iglesia: tengamos cuidado, mi hermano, lo que oímos. Filtrémoslo a través de la Escritura. Aún alguien reconocido como profeta puede fallar, se puede equivocar, y lo he visto. Entonces, Pedro hace dos cosas. Pedro nos dice: tengan memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Pedro nos dice: vayan a la profecía bíblica. ¿Qué dijo Isaías, Jeremías, Zacarías, Ezequiel? ¿Qué dijeron los profetas? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Daniel de estos tiempos? ¿Qué dijo Isaías de estos tiempos? ¿Qué dicen ellos? Porque muchos vienen profetizando y hablando muchas cosas que no están acá. Entonces la pregunta es: ¿usted y yo estamos yendo a la profecía bíblica? ¿Usted y yo estamos leyendo los profetas para entender los tiempos que estamos viviendo? Y luego dice: y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 28? Que hicieran discípulos a todas las naciones, que los bautizaran
Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la iglesia hoy, si la venida de Jesús es inminente, si estamos en los tiempos finales, la iglesia no puede colocar la mirada en los acontecimientos. La iglesia no puede colocar y prestar sus oídos a una cantidad de maestros, a una cantidad de pastores, a una cantidad de profetas que confunden la iglesia. La iglesia está llamada a ir a la escritura y a través de la escritura entender los tiempos. Pero sucede que es que no nos gusta leer. Es que es mejor que me la predique. Y es que ese sí es ungido. No, a mí me gustan las predicaciones de ese pastor. Hermano, no ponga su fe en un pastor. Ponga su fe en el Señor y en su palabra. Ojo con lo que Pedro está haciendo. Pedro nos está mandando a mirar a los profetas y los mandamientos que el Señor dejó a través de sus apóstoles. Eso se llama conocer doctrina. Estamos llamados a eso. Ahora, dice en esa misma carta de Pedro, Pedro le dice en el versículo 1: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Sabiendo primero en el versículo 3 que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Oiga, qué revelación tuvo Pedro. Eso es lo que vemos. Por eso, y con respeto y temor, porque es mi obligación decírtelo, tenga cuidado con esa gente que a toda hora le está diciendo: el Señor me mostró, el Señor me dijo. Creo que Dios habla y creo que Dios nos enseña, y creo y lo enseñé. Cuando viniera el Espíritu Santo habrían visiones, Dios daría sueños, una cantidad de cosas. Pero ojo, porque algunas veces usted tiene un problema y en vez de ir a la Biblia, voy a ir a buscar a aquel hermano o aquella hermana que tiene un don profético, o que Dios le usa en profecía. Busque a Dios. Busque al Señor. Porque ese hermano puede ser un buen cristiano, pero también se puede equivocar. Pero la profecía segura es la que tenemos aquí escrita. Mire, en estos días, invitaciones para un seminario de oración profética para empoderarnos. Yo le voy a decir algo, iglesia: usted ya está empoderado. ¿Sabe por qué? Porque usted ya tiene el Espíritu Santo. Pero son palabras y frases atrayentes. Son cosas para llamar la atención. Hermano, ya estamos empoderados. Desde el mismo momento en que tú recibiste a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo te selló. Ya has sido bautizado por el Espíritu Santo. Otra cosa es que usted crea que está empoderado, ¿no? ¿Usted cree que alguien tiene que imponerle las manos para poderlo empoderar? La Biblia dice que vendrían burladores. Hacen del evangelio una burla, un chiste. Hacen del evangelio, mire, hasta dónde han llegado algunos predicadores, y no te digo el nombre porque algunos quizás le siguen, pero hay predicadores hoy que dicen cosas controversiales. Predican cosas controversiales. ¿Sabe para qué? Para que su enseñanza se vuelva viral en YouTube. Poder monetizar, poder ganar dinero. Es que tal pastor dijo
dijo la fecha en que Cristo iba a venir, o que va a pasar esto, o va a pasar lo otro, algo contradictorio a la verdad bíblica. Entonces, ¿qué hacen muchos cristianos? Vamos a ver qué fue lo que dijo. Y claro, miles y miles de visitas, y el hombre está feliz porque generó una controversia, pero está monetizando por las visitas. Así funciona esto. Así funcionan los enredos sociales, las redes sociales. Burladores. Son burladores, hermanos. Yo quiero decirle una cosa. La revelación bíblica terminó cuando el apóstol Juan escribió el libro de Apocalipsis. Ya no hay más revelación. Ese fue el último libro que se escribió. Ya no hay más. Ya no hay más. Pero ¿sabe qué es lo que me da tristeza? Me da tristeza que a veces los mismos pastores no tenemos el discernimiento. No, venga, que es que aquel predicador que va a venir, ese sí te dice, y él está predicando y se baja y te dice y te dice y te dice y te dice. Yo le voy a decir una cosa: si usted quiere decirme algo, dígame algo que dice la Biblia. Eso es lo que yo quiero oír. Algo que dice la Biblia. Y si te dio un sueño, te dio una visión, te dio una palabra, debe armonizar con lo que diga aquí. No me vengas a decir otra cosa que no la quiero oír. Porque el mundo cristiano está contaminado con estos falsos profetas. En el Nuevo Testamento hay dos profetas de transición. Quisiera tener el tiempo para hablarles de los dos, que es Juan el Bautista y Ana. ¿Qué quiere decir de transición? Ellos no son ni del antiguo ni son de la dispensación después de Cristo. Ellos están en la mitad. Y hay algo bien interesante. Es que el tiempo me acabó, hermanos. En Lucas 1:16, voy a terminar acá, y 17 dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de ellos. ¿Qué hace un profeta? Hace que el corazón del pueblo de Dios se vuelva al Señor. Eso hace. Su mensaje es un mensaje de arrepentimiento. Es alguien que tiene la unción del Espíritu. Irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. ¿Qué hizo Elías? Trató de hacer volver el corazón del pueblo que adoraba a Baal al Señor, para hacer volver a los corazones de los padres hacia los hijos. Un ministerio profético no solo anuncia el pecado, porque aquel que solo anuncia el pecado parece que te está dando un juicio. Un ministerio profético restaura. Restaura. Y dice: y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ojo, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabe qué debemos hacer hoy los que predicamos la palabra? Porque cumplimos una labor profética. ¿Sabe qué debe hacer un profeta hoy? Preparar a la iglesia para la venida del Señor. Preparar la iglesia para la venida del Señor. ¿Qué debemos hacer como padres? Preparar a nuestros hijos para la venida del Señor. Ojo, eso es un ministerio profético. Eso hace un profeta. ¿Sabe que Dios se airó con los profetas? Colóquese de pie. Déjeme leerle este texto. En Jeremías 23. Se lo voy a leer solamente, para que no coma cuento, mi hermano. Mire cómo Dios se airó con los profetas en el tiempo de Jeremías. Ojo, Jeremías no era el único profeta que había en ese entonces. Habían otros. Pero los otros, con el rey, gobernaban, mandaban, decían que era y que no era de Dios, porque no querían arrepentirse. Y ahí estaba Jeremías diciendo la verdad de Dios.
Y dice Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Dios te va a dar carro, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente, son atrevidos. ¿Y sabe qué hacen ellos? Irritan a Dios, a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Que les alimentaban que iban a estar bien. Había un juicio de Dios, iba a destruir a Jerusalén, iba a destruir al templo. Vinieron otros profetas, pero los profetas que habían ahí, que tenían influencia, no recibían la palabra. ¿Cómo vamos a estar bien? Dios, ¿cómo va a permitir que destruyan? Escúcheme bien. Dios, ¿cómo va a permitir que destruyan el templo, que destruyan la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios? Y déjeme decirle algo que está pasando con lo que está sucediendo en Israel hoy. Muchos están diciendo hoy: pero es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Sí, es el pueblo escogido de Dios, pero ese pueblo escogido no ha aceptado al Mesías, no ha aceptado a Cristo. No lo ha aceptado. Sabemos que vendrá un tiempo en que ellos se van a arrepentir, pero hoy no. Ellos tienen que volverse a Dios. Aquellos que defienden la elección incondicional, déjeme decirle: Israel es elegido, pero ¿cuántos se han perdido? Porque no han recibido, no han creído a Cristo. Aquí dice la palabra que son unos atrevidos estos profetas. Les decían paz a aquellos que iban en la obstinación de su corazón. Vemos al otro pecando, fornicando, adulterando. No, pero como él me sirve, como le debo favores, como me ayuda en tal cosa, no le digo que está mal. Como es el hijo que aporta para la casa económicamente, no le digo que lo que está haciendo está mal. ¿Sabe qué tiene un profeta? Un profeta es valiente. Un profeta es frentero. Un profeta dice la verdad. Dice acá: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Un profeta verdadero de Dios está en intimidad con Dios. No vive de un don profético. Está en la presencia de Dios. Busca a Dios en su palabra, en oración, en ayuno, en intimidad. Ahí está, para entender lo que Dios quiere decirle al pueblo. Versículo 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Padres, si estamos en el secreto, Dios tiene mucho que decirle a nuestros hijos a través de nosotros. No tienes que esperar que venga un pastor o un profeta a hablarle a tu hijo. Si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ojo, y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué el pueblo de Israel se perdió? Porque los profetas profetizaron vanidad. Y ojo con usted que vive profetizando de un lado para otro. Mire lo que dice, versículo 30. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: hemos dicho. Y Dios no dijo nada. Hermano, ¿sabe qué está en juego? Nuestra salvación. La de nuestros hijos, la de nuestros discípulos, la de la iglesia. Por eso le hablo de esta manera. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nosotros seamos engañados. Cierre sus ojos. Padre, esta mañana
Tienes tanto que decirnos, Dios. Eran todos contra Jeremías, Señor. Y trataron de callarlo hasta el nivel de quererlo matar. Pero tú lo guardaste. Yo quiero que pensemos primeramente como padres. ¿Cuál es el mensaje que estamos dando a nuestros hijos? Primero con nuestra vida. Les decimos la verdad. Les ayudamos a entender los tiempos. Les ayudamos a entender sus errores. No solo podemos decirles que Dios los ama, que Dios tiene un plan con ellos. Hay cosas que nuestros hijos se tienen que arrepentir. Prácticas de pecado. Eso hace un profeta, anuncia. Eso hace un padre y una madre cumpliendo una labor profética. Anuncia, dice, habla. Y luego le abre el camino y le dice, pero si tú te arrepientes, el Señor te perdone. Y tú que has prestado tu oído a una cantidad de profecías y estás siguiendo una cantidad de profetas, cuando te sientes a escucharlo, coge tu Biblia en mano y filtra el mensaje por la palabra. Porque lo que tú crees es lo que finalmente vives. Padre, por favor, esta mañana abre nuestro entendimiento, Señor. Dígale a Dios, yo no quiero que tú estés contra mí, Señor. Yo no te quiero irritar. Yo no me quiero poner a decir cosas que tú no has dicho, Señor.